Jóvenes, buenos días, les saluda la profesora Mónica Espinosa Latorre y les doy la bienvenida a esta sesión de aprendizaje. El título de la sesión es La historieta y su estructura. El propósito es: conocemos las características de las historietas y el producto será elaborar historietas sobre cómo prevenir el COVID-19 en mi familia. Y yo les recomiendo un título, puede ser Mi escudo protector. Antes de que iniciemos a hablar de las historietas, les voy a hacer una breve reseña de los tipos de texto o tipología textual. Según los tipos de texto, nosotros reconocemos los textos según su formato y los textos según su propósito comunicativo. Los textos según su formato, tenemos el texto continuo, que se refiere a la información organizada en estructura secuenciada. Acá tenemos todo lo que tiene letras, solo letras, ¿no? Por ejemplo, el cuento, la leyenda, la novela, todo lo que es solo letras. Y tenemos también el texto discontinuo, que se refiere a información organizada, no secuenciada. Aquí tenemos como ejemplo la infografía, los cuadros, las listas, tenemos los gráficos, las tablas, los mapas, los afiches, las pancartas, los avisos publicitarios, los formularios, los manuales, etc. Pero también tenemos aquí los textos mixtos y múltiples. Cuando hablamos del texto mixto, se refiere a aquel texto con información gráfica de apoyo explicativo. ¿Qué tipo de textos tenemos aquí? Las recetas, las guías, los manuales, ¿cierto? Y el texto múltiple se refiere a aquellos textos paralelos sobre el mismo tema con diferente perspectiva. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos un texto que habla sobre la tarifa de la energía eléctrica en casas, ¿no? Aquí hay dos opiniones, una opinión que está a favor y la otra que está en contra. ¿Qué quiere decir? La que está a favor está de acuerdo con la tarifa, ¿no? Mientras que al otro grupo les parece que es una tarifa muy cara. Bien, ya vimos entonces los textos según su formato. Ahora vamos a ver los textos según su propósito comunicativo. Cuando yo me aprendí este tipo de texto, lo aprendí con la palabrita nadie, por mnemotecnia. ¿Y qué quiere decir nadie? Cuando digo nadie me refiero a que la N es del narrativo, la A es del argumentativo, la D del descriptivo, la I del instructivo y la E del expositivo. Ahora, ¿qué es el texto narrativo? El texto narrativo relata una secuencia de hechos. Aquí, ¿cuál tenemos? El cuento, la novela, la leyenda, el mito, etc. En el texto argumentativo es aquel texto que busca convencernos sobre un punto de vista. Aquí tenemos los artículos de opinión y también los avisos publicitarios, ¿no es cierto?, que buscan convencerte para que compres un determinado producto. El texto descriptivo vendría a ser aquel que nos señala las características o propiedades. Cuando describimos un objeto, describimos un lugar, describimos a una persona, ¿no? Y el texto instructivo es aquel que nos enseña acciones para hacer algo. Ahí tenemos nuevamente las recetas, etcétera, ¿no? En el texto expositivo es aquel que nos explica o informa conceptos o constructos. Aquí en este texto nos va a informar sobre un tema determinado, nos va a enseñar sobre nos va a brindar información sobre algo, ¿no? Sobre una determinada situación. Ahora vayamos a las historietas, que es para lo que vamos a trabajar el día de hoy. La historieta es una serie de dibujos que constituyen un relato cómico, dramático, fantástico, etc. Puede tener texto o puede no tenerlo. La historieta son textos discontinuos, como ya lo dijimos, porque tienen letras y tienen imágenes y forman parte del género de la narrativa, pero de la narrativa gráfica, ¿ya? Entonces la historieta vendría a ser narrar en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos, utilizando palabras combinadas, utilizando cuadros, que son las viñetas, pero que sobre todo al momento de leerlas no nos debemos leer o saltar un cuadro, ¿no? Si no, nos perdemos. La historieta tiene elementos. Uno de sus elementos son las viñetas, que es el espacio en el que se colocan a los personajes de la historieta. Generalmente es un recuadro, y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Los globos, que es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes, tienen un rabillo que señala al que habla. Por ejemplo, ahí tenemos globos, ¿no? El globo de una conversación, de sudor, de llanto, el globo de grito, el globo de pensamiento, el globo de susurro, el globo de una conversación de varias personas a la vez, el globo de susurro, etcétera, ¿no? Y también tenemos las cartelas, que es aquello que dice el narrador y que apoya el desarrollo de la historia. Este texto va escrito en un rectángulo en la parte superior de la viñeta, como lo tenemos acá en el ejemplo. Las onomatopeyas vendrían a ser la representación del sonido, por ejemplo el boom, el splash. Suena mi teléfono, ring ring, escucho a mi patito, cuac cuac, tocan mi puerta, toc toc, etc.
Y tenemos finalmente las figuras cinéticas, que son gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento a los personajes y los diferentes objetos. Por ejemplo, en el ejemplo, el hombre parece que nos da la impresión de que se está cayendo, ¿no? O de que está corriendo. Y finalmente la historieta es de carácter narrativo porque tiene un narrador y la historia se relata a través de viñetas. Utiliza un lenguaje visual, imágenes que pueden o no acompañarse de texto y cumplen sobre todo la finalidad de entretener. ¿Cómo escribir mi guión para mi historieta? Primero debo idear la historia. Debe tener un destinatario, a quién va a estar dirigida la historia que se va a narrar. Debe tener una finalidad, es decir, un objetivo. ¿Qué busco? Entretener, enseñar, denunciar, transmitir valores, etc. Los personajes, ¿quiénes van a ser mis personajes? ¿En qué lugar va a transcurrir los hechos? ¿En qué época? ¿En tiempo presente, pasado, futuro? Y la linealidad, ¿será una historia lineal o habrá saltos temporales? ¿Qué quiere decir? ¿Va a recordar algo, etcétera, ¿no? Entonces, estructurar el guión en viñetas. Una vez que está redactado el argumento, hay que estructurarlo en viñetas. En cada viñeta habrá que describir los personajes, objetos o paisajes que aparecerán y escribir los diálogos y textos de apoyo, siempre pensando en las limitaciones de espacio. Es importante tener en cuenta las transiciones de la acción en las viñetas. Te recuerdo que cuando escribas, tus diálogos y rótulos deben ser legibles, ya deben tener coherencia y cohesión en lo que escribimos, ¿no es cierto? Recuerda que la viñeta narra cada parte de la historia, entonces tengamos muy en cuenta la letra, los espacios, los diálogos, la coherencia y la cohesión. Te ayudo a elaborar tu historieta. Mira, te regalo una ficha para la planificación. Tú vas a decir para quién estará dirigido, para qué voy a realizar mi historieta, qué formato voy a utilizar para presentar la historieta, sobre qué historia escribiré, va a tener mi inicio, mi conflicto, mi final, quién será el personaje principal y los personajes secundarios. En base a estos datos, yo ya puedo empezar a crear mi historia. Ahora que hemos terminado, mira, me vas a demostrar lo que aprendiste. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Vas a elaborar tu propia historieta sobre cómo proteger a tu familia del COVID-19. Te ayudo con un probable título. Tú puedes crear el tuyo, Mi escudo protector. En la anterior diapositiva te doy un apoyo para elaborar tu texto narrativo. Te recomiendo primero elaborar tu texto narrativo para luego empezar con tu historieta. No olvides planificar el personaje, en qué lugar, qué acciones, la secuencia narrativa, es decir, situación inicial, problema o conflicto y la resolución o cierre. Posteriormente tu trabajo lo colocarás en tu portafolio. No olvides que tu viñeta debe tener solo 8 viñetas, tu historieta debe tener solo 8 viñetas. Muchas gracias, jóvenes.